Buenas noches. Buenas noches, Arnold, Carlos, Danner, Ian, Jorge, Buenas noches, profesor. José, María, Miguel, Natalia, Rosalina. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches con todos. Esperamos unos minutos que se conecten sus demás compañeros y empezamos, ¿ok?
Bien, buenas noches muchachos de nuevo. Bienvenidos a los que se han conectado. Ya tenemos 20, 21 alumnos casi. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Renzo Méndez. ¿Sí se me escucha? ¿Qué tal, Edgar? Sí, ok. Antes de empezar con la presentación del inicio de este módulo, un favor o una recomendación. Si es que hay alguna interrupción en el tema del audio o de la presentación de mi pantalla, por favor me avisan, ¿sí? Dado que estas clases son virtuales y en algunas ocasiones he tenido algunas dificultades con eso, por favor me avisan y no hay ningún problema, volvemos a repetir desde el momento en el que se perdió la comunicación. Solamente me van escribiendo por el chat, al igual que si tienen alguna consulta o alguna duda de lo que estoy explicando, igual por favor sírvanse con toda la libertad de poder escribir en el chat o levantar la mano para poder pedir la palabra, ¿ok? Sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, dicho esto, les voy a compartir mi pantalla para un poco ver qué es lo que vamos a llevar en este módulo. ¿Ok? ¿Me van confirmando si pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Ok, listo. Perfecto, muchachos. Gracias. A ver, como les decía, me presento primero. Mi nombre es Renzo Méndez. Yo ya tengo en Cibertech dictando un poco más de 6 años. Siempre cursos relacionados al tema de administración de base de datos. Eh, Profesionalmente ya tengo mucho más de 20 años, ¿sí? En este mundo de la administración. He conocido motores como Oracle, SQL Server, Informix, Postgres, MySQL, diferentes motores, tanto del mundo relacional como del mundo no relacional, que es justamente lo que nos lleva a la clase de hoy. ¿Qué tal, Natalia? Sí, dime. Sí, sí, estoy hablando. ¿No se escucha? ¿Los demás también tienen el mismo problema? O creo que sí me escuchan los demás. Sí, profesor, se le escucha bien. Sí, ¿no? Ok. Natalia, a veces pasa de que tienes que hacer una configuración. Mira, no sé si están viendo mi pantalla. Aquí en Blackboard hay una especie de ruedita que dice mis ajustes y ahí chequea el tema de tu audio. O si no, en todo caso, sales de la sesión y vuelves a entrar. En algunos casos se ha podido solucionar con eso. ¿Ok? Ahí nos vas contando. Ahí cómo te va. ¿Ok? Listo. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar algo? ¿No? Ok, sigamos entonces. ¿Sí? Me van avisando si es que desean participar en la clase. ¿Ok? Bien, mi correo, por si acaso, pdprofesor.rmendez@cibertech.edu.p. Me pueden escribir ahí sobre alguna consulta del curso o algo relacionado con lo que llevamos, los temas que vamos desarrollando en clase. También me pueden escribir por Blackboard, ¿sí? Me pueden dejar un mensaje. Recordar que la comunicación siempre vamos a tratar de hacerla por ese medio, principalmente por Blackboard y en segundo lugar por correo. Si tuviesen alguna dificultad o algún problema con el tema de la asistencia, de repente por ahí tienen algún problema personal, algún problema en el trabajo, o de repente se les complica llegar a la sesión, me escriben por favor a cualquiera de los dos medios que les acabo de mencionar y lo podemos ir coordinando, ¿no? Ya ese si es un tema un poco más complicado como un tema de salud, ahí sí les pediría por favor que tratemos de justificarlo para yo poder reportarlo también al área académica y que sobre todo ustedes no tengan problemas con el tema de la asistencia, ¿no? Recordar que para el curso, nuestro curso en particular, creo que como máximo son 4 sesiones que puedes faltar, si más no recuerdo, no sé si son 3 o 4, pero digamos que son 4. Igual yo les puedo traer ese dato para la siguiente clase y tengamos mucho cuidado porque sí, algunos han tenido dificultades, sobre todo en las evaluaciones, con este tema de la asistencia. ¿Ok?
Entonces, la comunicación vamos a tratar de hacerla en su mayor cantidad a través de Blackboard. Yo siempre les voy a tratar de estar dejando anuncios en nuestra plataforma de Blackboard. De repente por ahí realizamos algún ejercicio para la casa o les quiero compartir algún ejercicio que quiero que desarrollen, lo vamos a hacer por ese medio, ¿ok? Principalmente. Si no se puede, ya a través del correo electrónico, ¿ok? Pero principalmente vamos a hacerlo por Blackboard. En este curso en particular, eh, es, digamos, el último curso que ustedes van a llevar en relación al tema de administración de base de datos, ¿ok? Por eso justamente su nombre, Administración de Base de Datos Avanzado 2, ¿ok? Aquí nos olvidamos un poco de lo que hemos visto anteriormente hasta cierto punto, ¿ok? Tercer y cuarto ciclo, segundo y tercer ciclo me parece, llevaron ustedes SQL Server, ¿ok? En este nuevo módulo, que es avanzado 2, ya nos olvidamos de ese motor, ya no vamos a llevar SQL Server, vamos a trabajar con un motor de base de datos que se llama MongoDB, ¿ok? MongoDB, de manera muy general, se los explico, es una base de datos no relacional de tipo documental. Ya les voy a explicar luego, cuando veamos cada uno de los temas, a qué se refiere esto, pero digamos es una nueva forma de almacenamiento de los datos y trabajo de los datos como tal, ¿ok? Preparado obviamente para trabajar con grandes volúmenes de datos y ese es el motor que vamos a trabajar en este módulo, ¿ok? Ya saben que Cybertech desde hace unos años cambió digamos, los tiempos en los que se desarrollan cada módulo, ¿no? Y ahora nosotros contamos con 7 semanas. En cada semana llevamos 2 sesiones. Para nuestro caso, tenemos clase los días miércoles en el horario de 7 de la noche a 9:15 y los días sábados de 3:15 a 5:30 de la tarde. ¿Ok? Esos son nuestros horarios fijos. ¿Sí? Ahora, en nuestro caso, sí tenemos algunas dificultades porque se nos vienen varios feriados. ¿Ok? Varios feriados. El día 23 de julio, feriado. El día 28 de julio, feriado. El día 6 de agosto, feriado. Y el 30 de agosto, feriado. O sea, tenemos 4 feriados que recuperar. ¿Ok? Este, eso lo podemos dejar ya para el final, pero sí vayamos pensando y sobre todo también en coordinación con la mayoría, qué día es el que podemos recuperar cada una de estas clases que les acabo de mencionar que nos toca en día feriado. ¿Ok? Otro punto que también vamos a ver ya para el final de la clase es la elección del delegado, ¿no? El delegado del curso como tal. No es algo obligatorio, pero sí lo que está promoviendo Cybertech es justamente que la elección del delegado venga con ciertos beneficios. ¿A qué me refiero con beneficios? Por ejemplo, creo que se les otorga un porcentaje de descuento en algunos cursos de especialización. Pueden participar de un taller de líderes y algunas otras cositas más que seguramente les van a explicar para aquellos que eh, quieran ser nombrados como delegados, ¿no? Es un delegado solamente por curso. Sé que todos están ansiosos de participar, así que más adelante, al final de la clase, vamos a elegir si es que alguno quiere voluntariamente o si no, bueno, lo elegiremos a dedocracia, ¿ok? La labor del delegado, para serles muy sinceros, no es para nada complicado, ¿ok? No requiere en realidad de mucho tiempo más que algunas coordinaciones muy puntuales, ¿no? La primera obligación del delegado es crear el grupo de WhatsApp y que todos los compañeros de la clase se unan al grupo. A través de ese grupo, ustedes pueden coordinar, por ejemplo, este tema de las recuperaciones de clase, ¿no?
o de repente yo me puedo comunicar con el delegado y darles algún comunicado propio de la clase, de algún ejercicio o de alguna tarea o de algún cambio de fecha, o inclusive la misma institución les puede indicar alguna comunicación que viene por parte de ellos, ¿no? Pero es básicamente eso, ¿no? Es recibir un mensaje y trasladarlo a los alumnos o a los compañeros de clase o viceversa, trasladar alguna inquietud de los compañeros hacia el profesor o hacia la institución. Es básicamente eso, no hay más, no hay más, ¿no? Este, eso lo vemos para el final de la clase, estas dos cositas, ¿no? El tema de los feriados y el tema de la elección del delegado, ¿ok? Yendo ya para el curso como tal, ya ustedes conocen bastante el manejo del Blackboard, ¿no? Ya saben ustedes que pueden encontrar dentro de cada uno de los cursos cierta documentación, ¿no? En nuestro caso, tenemos el sílabo del curso, tenemos el manual del curso y una guía de actividades, ¿no? Siendo los dos principales los más importantes. El sílabus, porque en el sílabus lo que vamos a encontrar de interesante al final del documento, vamos a encontrar la fórmula por la cual eh, podemos obtener nuestro promedio final, ¿no? Recordar que para este curso no tenemos proyecto, solamente tenemos 3 evaluaciones, la T1, la T2 y el examen final, cada uno con un peso. La T1 tiene un peso del 20%, la T2 tiene un peso de 35% y el examen, el examen final tiene un peso de 45%. La T1 se lleva a cabo en la tercera semana, la T2 se lleva a cabo en la semana número 5 y el examen final en la semana número 7. Para las dos primeras evaluaciones, como nosotros tenemos 2 clases en la semana, miércoles y sábado, normalmente trato de que se rinda en la segunda clase, es decir, para nuestro caso, los días sábados. ¿Ok? Y en el caso, salvo que haya alguna otra indicación por parte de la institución, pero normalmente suelo hacerlo en la segunda clase. Así como nuestras clases, los exámenes también son virtuales, ¿no? Y ya ustedes conocen cómo es la metodología, ¿no? Se pone a disposición o se habilita el examen a través de la plataforma del Blackboard y tienen hasta el día siguiente para poder subir la solución a través del mismo medio, ¿no? Pero hasta cierta hora nada más, ¿no? Pero eso lo podemos conversar a más detalle cuando ya venga la primera evaluación. El examen final, la fecha del examen final no necesariamente es el último día de clase, ¿sí? Esa fecha la indica la institución y no necesariamente coincide con alguno de nuestros horarios de clase, ¿ok? Entonces, de repente, Cibertec nos puede decir de que nuestro examen final se va a rendir el día martes y martes nosotros no tenemos clase, pero esa es la disposición de Cibertec, ¿no? La, la lógica es la misma, se habilita el examen y tienen hasta el día siguiente para poder subir la solución a través del Blackboard, ¿ok? Ya saben que la mínima nota aprobatoria es de 13. Ustedes pueden acceder a un examen sustitutorio a partir de la semana número 6, ¿sí? Hay un trámite que hacer por este examen sustitutorio. Y este examen sustitutorio lo que reemplaza es una de las notas menores que tú tengas, ya sea de la T1 o de la T2. No reemplaza el examen final, ¿ok? Y también, si, por ejemplo, para alguna de estas notas que te he dicho, la T1, la T2, se te ha anulado el examen, tampoco reemplaza ese valor, ¿ok? Esas consideraciones hay que tener en cuenta para cuando ustedes quieran hacer el trámite del examen sustitutorio, ¿ok? Algo importante, que seguramente ya los conocen también ustedes, es que en este curso tenemos mini cuestionarios, ¿no? ¿Dónde encontramos los mini cuestionarios? Acá también en el curso, en cada una de las unidades, al final de cada tema, tú puedes encontrar un mini cuestionario, ¿no? Que básicamente son 5 preguntas con
opciones múltiples. Esto no te toma más de 2 minutos desarrollarlo, ¿sí? Y no es obligatorio, pero sí te puede ayudar en el caso de que si tú cumples con todos los mini cuestionarios con una nota probatoria, al final se te puede otorgar un punto directo en tu evaluación final. ¿Ok? Directo. ¿Ok? Si tú sacaste 11, puedes tener un 12. Si tú sacaste 12, puedes tener un 13, ¿no? Y así sucesivamente. No es obligatorio, en algunos casos lo recomiendo, ¿sí? Y pueden ir avanzándolo de acuerdo a nosotros, a lo que nosotros vayamos avanzando durante las clases. ¿Ok? Otro punto importante es que si aprobaste el curso como tal en la semana número 7, ¿sí? En la semana número 8 se va a habilitar algo que se llama el certificado de competencia. ¿Ok? Este certificado de competencia es un certificado que te otorga Cibertech eh, y es una evaluación, obviamente es una evaluación con, me parece que 10 preguntas de manera virtual. Y si tú obtienes una nota mínima de 16, puedes te pueden hacer llegar el certificado de la competencia, en este caso sobre nuestro curso. ¿Ok? Y esto creo que lo hacen para cada uno de los cursos técnicos que forman parte de la carrera. ¿Sí? Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? Natalia. Profesor, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Profesor, en cuanto al examen certificado, quería hacerle una consulta de paso. Lo que pasa es que en el mes tenemos también examen del base de datos 1 certificado, pero no lo hice Ya. por el tema de que se malogró mi lacto y todo eso, y la verdad que se me pasó. Pero Ya. si no di el 1, ¿puedo dar el 2? O, Buena pregunta. Tomo nota y voy a hacer la consulta y para la siguiente clase les hago llegar la respuesta. ¿Ok? La verdad no conozco, pero voy a hacer la consulta. vale, gracias, profesor. Ok, listo, no hay problema. Cualquier cosa que necesiten consultar y yo no sepa la respuesta, igual me la llevo, ¿sí? Lo converso con el coordinador y para la siguiente clase yo les traigo la respuesta. ¿Ok? Gracias, Natalia, ahí por la participación. Listo. ¿Qué más tenemos aquí en los documentos? Tenemos el manual del curso. ¿Sí? Ninguno de estos documentos es obligatorio que lo impriman. La verdad no se lo recomiendo porque vamos a gastar hojas. Lo que sí les recomiendo es que le estén dando una leída, ¿no? Una leída. Hay algunos temas, conceptos que por un tema de tiempo no los llevamos en clase, ¿ok? Estoy hablando de la parte teórica. eh, y sí lo pueden encontrar aquí en este manual, ¿ok? Pero la parte práctica sí, totalmente la desarrollamos en todas las sesiones, ¿ok? Entonces sí les recomiendo que descarguen en los documentos, que lo tengan ahí a manera de consulta y sobre todo esto le va a ayudar para resolver los mini cuestionarios, ¿ok? Los mini cuestionarios. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? Ya cuando venga el tema de las evaluaciones, que es en la semana 3, les explico cómo es el tema. Bueno, les refuerzo porque básicamente ustedes ya lo conocen. Y eso es todo en cuanto a la presentación del curso. Sobre el desarrollo del curso, como les estaba comentando, es prácticamente 100% laboratorio. 100%, todas nuestras clases van a ser full ejercicios, salvo esta primera clase. ¿Ok? Esta primera clase, más que todo, vamos a tratar de desarrollar todo lo que es el marco conceptual de todo lo nuevo que viene con este nuevo tipo de base de datos. Y ya luego, para la segunda sesión, empezamos el día sábado, ya vamos de frente a ejecutar los comandos, los ejercicios que tengamos que hacer. ¿Ok? Es importante esta distribución porque es necesario conocer estos nuevos conceptos que vienen para el mundo de base de datos no relacional, que en realidad son un poco diferentes a lo que nosotros hemos estado viendo con el SQL Server. ¿Ok? Entonces es importante eso. Eh,
Antes de empezar con la parte teórica, ¿ok? Me estaba olvidando, el tema de la asistencia. Normalmente suelo tomar asistencia al final minutos antes del final de la clase, ¿ok? Pero eso no significa que no estén participando ustedes de la clase, ¿no? Para serles sincero, todos los ejercicios que nosotros vamos a ir desarrollando en clase, yo simplemente le cambio una que otra cosita y así tal cual viene en el examen, ¿ok? Entonces, si ustedes desarrollan los ejercicios que nosotros hacemos en clase, básicamente van a poder saber cómo desarrollar su examen de manera muy fácil y rápida. ¿Listo? En este curso, que es Base de Datos Avanzado 2, como les había dicho, nosotros ya dejamos de lado el tema del SQL Server y vamos a trabajar con una base de datos que se llama MongoDB, ¿ok? Y para ello vamos a entrar a este portal. Estoy copiando por aquí. Este de aquí es el portal del producto como tal, MongoDB. Vayan ingresando ustedes también. Este es el portal de la empresa que desarrolló MongoDB. Tiene también el mismo nombre, ¿sí? MongoDB. El producto se llama MongoDB. Es una base de datos no relacional, ¿sí? Poco a poco vamos a ir conociéndola, de qué se trata. Pero aquí lo que vamos a hacer ahora es descargar los instaladores, ¿ok? En estos momentos vamos a descargar los instaladores. Yo les voy a compartir un video en el que hemos grabado con clases anteriores, en el que hemos hecho la instalación del producto, ¿ok? Entonces, en la clase como tal no vamos a hacer la instalación. Yo les voy a compartir el video para que ustedes mismos lo instalen. Y si tuviesen algún problema, ya el día sábado o si tienen algún problema, me pueden enviar la pantalla o el error y yo les puedo ir ayudando en el momento que pueda ver sus correos. ¿Ok? En realidad es muy fácil. Sí, José María. Profesor, una consulta. Con respecto al examen, exactamente cómo va a ser, en qué consiste o qué archivos o tenemos que entregarle línea de código, en qué va a consistir el examen. A ver, ok, les cuento, digamos, rápidamente qué consiste, pero más detalles se los voy a dar cuando llegue ya la semana 3. Eh, a ver, supongamos la evaluación conste de 4 preguntas, ¿sí? Por cada pregunta, ustedes deben hacer una captura de pantalla de el comando que están desarrollando, ¿ok? O sea, la solución de su examen, y otra captura de pantalla con el resultado, ¿ok? Esas son 2 capturas de pantalla que se incluyen dentro del Word. Esa es la evidencia que yo tengo para poder calificar lo que ustedes hacen. Eso número 1. Como yo no voy a tenerlos a ustedes a mi costado para poder preguntarles cómo has hecho esto, cómo has hecho lo otro, también van a colocar en un archivo de texto todos los comandos que vayan desarrollando. ¿Ok? Principalmente esos 2 puntos, las capturas de pantalla y el archivo de texto con los comandos. Por ahí, en alguna evaluación o en alguna pregunta les voy a pedir algún otro archivo, se los voy a mencionar puntualmente y ustedes lo agregan. Ahora, normalmente lo que les pido a la mayoría de sus compañeros es que todo lo coloquen en una sola carpeta, ¿no? Todos los archivos que vayan desarrollando, el Word con las pantallas y el archivo de texto con los comandos, lo colocan en una carpeta con su nombre, esa carpeta la zipean y ese zip lo suben como parte de la solución en el Blackboard, ¿no? Básicamente sí es la dinámica como yo lo manejo. ¿Sí? Ok, vale. Igual, repito, ¿no? Cuando ya llegue el momento de la evaluación, semana 3, semana 5, semana 7, igual les voy a volver a repetir este tema y algunos otros alcances que de repente sirvan para la evaluación puntual. ¿Listo? Por ahora no se preocupen tanto de la evaluación porque falta todavía un par de semanas. Por ahora, preocúpense
de llevar las clases, ¿no? Las sesiones que tenemos. Bien, entonces, esta es la página principal, ¿no? De la solución, ¿sí? Acá nosotros podemos tener disponible muchas cosas de manera gratuita. Poco a poco les voy a ir enseñando. Y acá nosotros podemos descargar los instaladores que vamos a necesitar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo descargamos? Mira, aquí en la parte de arriba, al costado de la marca MongoDB, hay un enlace que dice productos. Si tú le das clic ahí, te aparece este cuadrito. Y en la parte inferior derecha dice una opción Try Community Edition. ¿Ok? Y hay un botón abajo que dice Download. ¿Ok? Entonces le picamos ahí y nos va a llevar a otro portal. ¿Ok? Este es, digamos, la sección donde nosotros vamos a descargar. Vamos a descargar varias cosas. Este primer instalador es el instalador del motor. ¿Ok? Y es la versión Community. Luego les voy a explicar de qué se trata esta versión Community. No cambiamos nada, ¿sí? Simplemente nos verificamos que estemos igual, ¿sí? Versión 8.0.11, que es la última. Plataforma Windows de 64 bits y el tipo de empaquetado MSI. ¿Sí? El otro tipo de empaquetado es el zip, pero recomiendo más el MSI porque es más cercano a lo que nosotros fácilmente podemos instalar. ¿Sí? Ahí simplemente le hacen el botón Download y lo dejas ahí que empiece a descargar. ¿Ok? Ese es el número 1. Paso número 2, eso lo dejas ahí descargando. ¿Ok? Paso número 2, mira, aquí en la izquierda tenemos una especie de menú. Donde está seleccionado con negritas es justo donde estamos posicionados. Nosotros vamos a ir a Tools, que son las herramientas. Si te das cuenta, se pinta de color negro, ¿no? Se pinta de color negro, negrita. Lo primero que vamos a descargar de esta parte es un utilitario que se llama Mongo Shell. ¿Ok? Mongo Shell. ¿Cómo lo descargamos? Acá en el lado derecho, simplemente le das el botón que dice Download. Tal cual, nada más. Y lo dejas ahí descargar. ¿Listo? Vamos 2. ¿Ok? Número 1, hemos descargado el motor. Número 2, hemos descargado el Mongo Shell. Número 3, vamos a ir acá mismo, abajo de Mongo Shell, que está pintado de negrita. Hay otro utilitario que se llama MongoDB Compass. ¿Sí? MongoDB Compass. Le picas ahí y en el lado derecho buscamos el botón que dice Download. Lo descargas también. ¿Listo? Lo descargamos. Ya vamos 3. ¿Ok? Ya vamos 3. Y por último, en el mismo lado izquierdo, a la altura donde está MongoDB Compass, vamos un poquito hacia abajo y buscamos algo que dice MongoDB Database Tools. MongoDB Database Tools. ¿Listo? Y este también lo vamos a descargar. Entonces ahí tenemos 4 descargas. ¿Ok? Aquí les voy a pasar los enlaces directos hacia cada uno de estos instaladores. ¿Ok? Este de aquí es el motor. Este de aquí es el Mongo Shell. Este de aquí es el Compass. Y este de aquí es las otras herramientas de base de datos. El principal es el primero. ¿Ok? Ese de ahí es el motor. El resto son utilitarios que vamos a utilizar para realizar algunas tareas, conectarnos, etcétera, etcétera, hacia la instancia que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, al final tú tienes que tener algo como esto de aquí, estos 4 instaladores. ¿Ok? Estos 4 instaladores que yo tengo acá son los 4 que tú debes tener. Con estos 4, tú y el video que yo te voy a compartir, tú puedes realizar la instalación por tu cuenta. ¿Sí? Si tuvieses algún problema, repito, me puedes escribir al correo o al Blackboard con el mensaje de error que de repente te está devolviendo, o si se te complica mucho, el día sábado nos podemos tomar unos minutos al inicio de la clase para terminar o completar la instalación.
¿Ok? Ahora, en el break yo voy a crear la carpeta para ustedes, les voy a compartir una carpeta y en esa carpeta les voy a compartir el video. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿Han podido entrar a los cuatro enlaces? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok. Si alguno ya tiene instalado MongoDB, por si acaso la versión que vamos a utilizar es 8, pero si tú tienes MongoDB 5, MongoDB 6, MongoDB 7 o inclusive MongoDB 8 en algún release inferior al 11, normal, no hay problema, lo puedes utilizar. Porque los comandos que nosotros vamos a ver en este curso aplican desde la versión 5 en adelante. No hay problema, ¿ok? No hay problema, ¿ya? Ahora, si tú quieres tener actualizado tu motor, normal, sigues el instalador y te instalas la nueva versión, ¿ok? Listo. Vamos a aprovechar en hacer una pausa, son 7:41, volvemos 7:50, ¿ok? 7:50, mientras yo les voy compartiendo el video, ¿ok? Listo, muchachos. Vuelvan, ¿ah? Sí, a ver, reenvío los links. A ver. Esta es la página principal. Este es el primer instalador, el segundo instalador, el tercer instalador y el cuarto instalador. Ahí está.
Listo, muchachos, volvimos por aquí. ¿Me copian? ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí le escuchamos. Sí, profesor. Acá. Ok, vale. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, profesor, sí se ve. Sí, bueno. Ya, perfecto. Bien, entonces vamos a empezar con la parte, como les había dicho, la parte conceptual. Esto, lamentablemente, es un poco medio tedioso, pero voy a tratar de hacerlo, eh, digamos, lo más dinámico posible. Sí o sí tenemos que llevarlo porque necesitamos conocer un poco a lo que nos vamos a meter, ¿ok? Y para ello vamos a revisar algunas diapositivas, ¿ok? Mire, eh, tenemos dos grupos al día de hoy, digamos, dos grupos conocidos, ¿ok? Hay algunos otros más, pero, digamos, nos vamos a enfocar en estos dos. En el lado izquierdo tenemos el mundo de las bases de datos relacionales, ¿no? Como en la figura se ve, ahí tenemos Oracle, tenemos MySQL, Postgres, SQL Server, ¿no? ¿Por qué le llamamos el mundo de la base de datos relacional? Pues recordemos que estas bases de datos eh, tenemos tablas, ¿no? Cada tabla tiene una estructura, ¿no? Donde está compuesta por campos, tipos de datos, ¿no? Y se van llenando con registros estas tablas. Y estas tablas se pueden relacionar, justamente de ahí viene el nombre, se pueden relacionar con otras tablas, ¿sí? Para cumplir con el tema de la normalización, ¿no? Ya el tema de la normalización no les explico porque eso ya ustedes lo conocen, ¿no? Pero básicamente son ciertas reglas que nos permiten justamente poder garantizar de que el espacio, la data que nosotros estemos guardando sea la menos costosa posible en relación a almacenamiento. ¿Ok? Ese, digamos, es uno de los objetivos de la normalización. Pero principalmente a lo que apunta el mundo relacional es que nosotros tenemos tablas y estas tablas se relacionan con otras tablas para poder construir nuestro sistema de administración de base de datos. ¿Ok? Eso es en el mundo relacional. En el mundo relacional, más adelante vamos a ver una diapositiva donde vamos a poder ver que tenemos algunas clasificaciones dentro de, ¿ya? Pero continuando en esta diapositiva, tenemos el nuevo mundo de base de datos que se llama no relacional, ¿ok? En este mundo de base de datos no relacional hay también diferentes tipos, ¿sí? Que los vamos a ver en una diapositiva más adelante, pero que principalmente su objetivo ya no es tener una entidad que se llama tabla, ni que haya relación entre una tabla y otra tabla, sino es un mundo totalmente diferente. Yéndonos puntualmente al mundo de MongoDB, en MongoDB nosotros manejamos documentos, ¿ok? Perdón, manejamos colecciones, ¿ok? Y dentro de estas colecciones nosotros vamos a poder guardar documentos. Un documento que normalmente se graba en un formato de tipo JSON. Para aquellos que no conocen JSON, los vamos a ver más adelante, pero es un lenguaje muy flexible que te permite, por ejemplo, tener un documento con un solo campo, tener otro documento con 10 campos, tener otro documento más con 100 campos, y esos tres mismos documentos que de repente no se parecen en nada, tú los puedes guardar en una sola colección. ¿Ok? Esa es una de las flexibilidades que te permite el tipo de base de datos no relacional y del tipo que le pertenece al MongoDB. ¿Ok? Porque hay otros también. ¿Cuál es la ventaja o cuál es el enfoque por el cual se apunta a una base de datos no relacional? Algo muy simple, el manejo de grandes volúmenes de datos, ¿ok? Y en un corto tiempo, porque en el mundo relacional, si bien es cierto, tú puedes tener base de datos yo he visto base de datos de hasta 50 teras, pero que no estás moviendo 50 teras todos los días, ¿no? Entonces, 50 teras tú los acumulas en un año, 2 años, 5 años, 10 años, ¿no? En cambio, en el mundo no relacional, esos 50 teras se pueden estar moviendo en el mismo día de hoy, en un solo minuto inclusive del día de hoy, ¿sí? Un ejemplo muy claro,
el plástico que nosotros utilizamos para comprar en diferentes establecimientos, ¿no? La famosa tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito acá en nuestro país normalmente, o principalmente, lo dirigen Visa o Mastercard, ¿no? Hay otros, ¿no? Pero principalmente Visa o Mastercard. Entonces, ellos, para darles un ejemplo, Visa en un segundo mueve 5 millones de transacciones, ¿ok? 5 millones de transacciones en un segundo. Entonces, imagínate, eso, ojo, eso a nivel Perú. Multiplícalo eso de repente por Sudamérica o inclusive agrégale otras tarjetas como Mastercard, como Diners, ¿no? Entonces son muchas transacciones que se manejan en corto tiempo. Las bases de datos no relacionales están preparadas para justamente ese manejo de grandes volúmenes de datos, ¿ok? Dentro del mundo no relacional nos vamos a encontrar con MongoDB, que es justamente la base de datos que vamos a desarrollar en el curso. Tenemos también por ahí Redis, tenemos Cassandra, tenemos Neo4j, tenemos CouchDB, tenemos DocumentDB, tenemos muchos otros motores, varios que se han desarrollado. Y seguramente cuando tú te quieras meter un poco más en este mundo de base de datos no relacional, te vas a encontrar con que estas bases de datos, si bien es cierto, tú las puedes tener instaladas en un servidor propio, en tu propio data center de la compañía o del cliente donde trabajes, generalmente lo vas a encontrar en la nube, ¿ok? Porque justamente viene de la mano, ¿no? Viene la tendencia de que todas estas plataformas que están desarrolladas en la nube, como por ejemplo AWS, Azure, GCP, OSI de Oracle, todas esas nubes nos ofrecen servicios de base de datos no relacionales y vas a encontrar estos productos que te estoy mostrando en la imagen y muchos otros más, ¿ok? Entonces van de la mano y ya te voy a explicar en alguna otra diapositiva en qué momento se engancha, ¿ok? Dentro del mundo de base de datos no relacional, aquí ya vamos con otra diapositiva. En el lado izquierdo nuevamente tenemos las del mundo relacional y en el lado derecho las del mundo no relacional. En el mundo relacional nos podemos encontrar con dos tipos clásicos. El transaccional, el primero, ¿no? ¿A qué nos referimos con una base de datos relacional transaccional? A una base de datos, por ejemplo, que opera en un supermercado, en una base de datos que opera, por ejemplo, en un establecimiento, en una farmacia o en una cadena de boticas, ¿no? Donde las transacciones normalmente son en un horario de oficina y en realidad no tienen mucha carga, ¿no? Son transacciones que se realizan a diario, pero con volúmenes no tan grandes, ¿no? Y por otro lado, tenemos el famoso OLAP o Data Warehouse, ¿no? El Data Warehouse es un modelo relacional, pero con otro tipo de estructura, ¿no? Que te permite, justamente como su nombre lo dice, Data Warehouse significa, o lo relacionamos normalmente con inteligencia de negocios. Entonces, un ejemplo claro, ¿no? Cadena de boticas que maneja su día a día en una base de datos transaccional relacional, la de arriba, ¿no? La compañía o la cadena de boticas todos los días quiere saber cuántas ventas realizó en general de los 200 establecimientos que maneja en Perú. Entonces, lo que hace es recolectar en una base de datos mucho más grande. Aquí viene el otro tipo, que es el OLAP Data Warehouse. Va recolectando toda la información que necesita para surtir la inteligencia de negocios de todas las ventas que se hicieron en sus establecimientos, ¿no? Entonces, recolecta todos estos datos. Por lo general, esas cargas se realizan en la noche, madrugada o de repente en algún fin de semana. Y para el siguiente día o para la siguiente semana ya ha realizado algo que llamamos el famoso cubo, ¿no? El cubo de inteligencia de negocios. ¿Qué cosa es el cubo de inteligencia de negocios? Es un proceso de carga que lo que hace es analizar todos esos datos que en algún momento cargaste y te hace una especie de resumen para que
obviamente los directivos o las personas que tienen alto cargo o poder de decisión dentro de una compañía puedan tomar la decisión de ver qué cosa es lo que se vendió el día anterior, lo que se vendió la semana pasada, lo que se vendió el mes anterior, etcétera, etcétera. Como su nombre lo dice, toma de decisiones, ¿no? Eso es en el mundo relacional, ¿ok? En el mundo no relacional tenemos 4 tipos, ¿no? Que son los que están a la derecha. El famoso llave valor, el famoso familia columnar, el famoso grafos, ¿no? Grafos, ¿qué cosa es? Por ejemplo, toda aquella base de datos que maneja coordenadas. ¿Quiénes? Por ejemplo, los delivery, ¿no? Pedidos ya, eh, Uber Eats, ¿no? Servicios de movilidad, como por ejemplo Uber, Django, no sé cuántos otros hay más. Por ejemplo, lo utilizan en minería, por ejemplo, lo utilizan en agricultura, por ejemplo, lo utilizan en servicio militar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con coordenadas es una base de datos que está orientada al manejo o a la administración de datos que se guardan a manera de coordenadas. Y por último, tenemos la base de datos documental, ¿no? Que es justamente en esta última donde entra nuestro producto que vamos a usar en este módulo, que es MongoDB. Una base de documental lo que te guarda son documentos, como su nombre lo dice, principalmente en formato JSON, aunque también acepta el formato de tipo XML, pero principalmente en formato JSON. ¿Ok? Y lo va guardando estos documentos en algo que llamamos colecciones. ¿Ok? Más adelante vamos a ver el detalle de cada uno. Pero esto, como les había dicho, estas 4 clasificaciones dentro del mundo no relacional, no estamos hablando de un poco volumen de base de datos, ¿no? Estamos hablando de un gran volumen de datos y de una nueva forma de administración de estos grandes volúmenes. ¿Ok? Nuestro producto, como ya les había dicho, es MongoDB. Ya les mostré cuál es la página principal, ya les mostré cómo podemos descargarlo. En esta página, que seguramente la vamos a ver mucho más adelante, en esta página ustedes van a encontrar muchísima información, no solamente para el curso que vamos a llevar ahora, sino de repente aquellos que quieran seguir un poco la carrera de administración de base de datos, pueden encontrar documentación importante, pueden encontrar foros, pueden encontrar cursos gratuitos, pueden encontrar, MongoDB tiene, por si acaso, tiene una universidad donde te ofrece cursos y certificaciones, algunos de manera gratuita y otros obviamente pagados, pero que te sirven obviamente para alimentar tu expertise, ¿no? Y sobre todo tu hoja de vida, ¿ok? Más adelante seguramente les voy a comentar un poco de esto, para aquellos que estén interesados, ¿no? En seguir en esta línea de carrera que es la administración de base de datos. Como todo producto, MongoDB también tiene diferentes tipos de licenciamiento, ¿ok? ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque no solamente acá en nuestro país, en cualquier país, siempre está presente el tema de las auditorías, ¿ok? Y siempre hay que contar con, digamos, las licencias correspondientes para cada uno de los productos que nosotros estamos usando. En el caso de MongoDB, tenemos tres tipos de licenciamiento, ¿ok? Los dos últimos, están orientados a la instalación en un servidor como tal, que es justamente uno de lo que nosotros vamos a hacer. Y el primero está orientado a un servicio administrado en la nube, ¿ok? Cuando tú escuches hablar de MongoDB Atlas principalmente, es una consola de administración que te ofrece MongoDB en la nube, ¿ok? Para entrar tú al MongoDB Atlas, entramos por aquí, por el mismo link que les pasé, ¿no? Acá tú te creas tu cuenta y de manera gratuita tú puedes crear una base de datos en la nube, de manera gratuita. Ojo que hasta cierto punto, ¿no? Pero ese hasta cierto punto en realidad es bastante para los que recién estamos empezando en este mundo,
¿Qué cosa te ofrece esa capa gratuita? Te ofrece 3 servidores en la nube, ¿no? En redundancia, uno principal y 2 secundarios. Tu base de datos, tu instancia MongoDB, me parece que hasta 500 megas de almacenamiento, ¿ok? Eh, y con una consola de administración que justamente se llama Atlas. Cuando tú entras a crear tu base de datos, te da la opción para que escojas en qué nube quieres crearla. Puedes crearlo en AWS, puedes crearlo en Azure o puedes crearlo en GCP, cualquiera de los tres, ¿sí? Esa es la capa gratuita, ¿no? En lo que es la consola Atlas. Eso es en la nube. Y nosotros con las herramientas que vamos a instalar, también nos podemos conectar a una base de datos en la nube. No necesariamente tenemos que tener herramientas en la nube, sino lo podemos hacer también desde nuestra propia laptop. Ahora, este MongoDB Atlas no es parte del curso, pero si llegamos a completar todos los temas ya para la semana 7, quizás nos dé tiempo para en el último día de clases de poder mostrarles de qué se trata esto y ustedes mismos inclusive pueden crear su propio clúster de MongoDB en la nube, ¿ok? Y bueno, ya lo tienen ahí, no te cobran nada en la capa gratuita. Yo tengo mi clúster, bueno, tengo en realidad varios clústeres, los tengo ya más de 5 años y no he tenido ningún cobro por el uso de esos, ¿no? Por el uso de esos clústeres. Y lo tengo ahí para cualquier clase que necesite dar. Ahora, eso es lo básico. El siguiente nivel ya es una suscripción con pago, ¿no? Pero ¿qué significa esta suscripción con pago? Que no solamente vas a tener acceso a muchas más capacidades, tanto en procesamiento como en disco, almacenamiento, sino que también vas a tener un soporte directo con el personal técnico de MongoDB. Es decir, que si ocurre algún problema con tu base de datos en la nube, automáticamente ellos te pueden ayudar, ¿no? Existen 2 niveles más por encima de la capa free, de la capa gratuita, ¿no? Y tienen una suscripción mensual o anual, me parece. Y obviamente, mientras más pagues, más capacidades de almacenamiento y procesamiento vas a tener, ¿no? Pero para aquellos que recién estamos comenzando, repito, con la capa free, suficiente y bastante inclusive, ¿no? Por otro lado, tenemos la versión Enterprise y la versión Community. La que nosotros hemos descargado es esta de acá, la versión Community. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la otra? Básicamente es el pago del soporte, ¿sí? Después todo lo demás es lo mismo, el funcionamiento es el mismo. ¿Qué significa el tema del soporte? En la versión Community, nosotros la instalamos en nuestra máquina, podemos hacer uso de ella, no hay ningún problema, pero si ocurre algún error o algo grave con tu instancia, no vas a poder crear un ticket para alguien en soporte para que te pueda ayudar. Solamente te vas a poder apoyar o soportar de las personas que forman la comunidad de MongoDB y si alguno de ellos te quiere dar la mano, te ayuda, ¿no? Pero no es tampoco una obligación por parte de ellos. Ahora, hay mucha documentación, hay muchos foros en los que puedes encontrar errores que ya le han ocurrido a otras personas y también te puedes apoyar de eso, ¿sí? Pero en esta versión Community tú no puedes generar un ticket para un soporte inmediato. En la versión Enterprise, que como les digo, la instalación es la misma, la diferencia es que acá tú sí puedes crear un ticket para el personal técnico, abres un chat o abres una llamada y estás con ellos en línea hasta que se solucione el problema, ¿sí? Obviamente por lo que estás pagando, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre estos tipos de licenciamiento. Tú puedes tener instalado MongoDB sin ningún problema, si pasas por alguna auditoría, no hay ningún problema con el tema de la licencia, siempre y cuando no hagas uso del tema, o sea, el problema lo vas a tener con el tema del soporte, ¿no? Pero, para serles sincero, no he tenido
ninguna dificultad hasta el momento de algún error muy, muy grave que no haya podido encontrar en los foros de documentación de MongoDB. Y en realidad es muy estable el producto, ¿ok? Es muy estable. Entonces, ese es el tema del licenciamiento. En cuanto a las versiones, MongoDB más o menos ha nacido por el año 2005, ¿sí? Para contarles un poco de la historia de MongoDB, esto nació de especialistas que trabajaban en empresas como Oracle, como IBM, y que en algún momento decidieron formar una comunidad, en este caso la comunidad de MongoDB, y se propusieron desarrollar este nuevo producto en base a este nuevo mundo llamado base de datos no relacional, ¿no? Y ellos formaron, o ellos construyeron, desarrollaron el producto MongoDB, y recién para el 2015, ¿sí? Que apareció la versión 3.0, digamos que a partir de aquí ya era una versión estable como tal, ¿no? Hasta antes era, digamos, algunas pruebas, por ahí que algo no corría bien, pero a partir de la versión 3.0 del año 2015 ya empezó a trabajar de manera estable. Y si se dan cuenta, en los últimos años más o menos se han actualizado una versión por año, ¿no? En el año 2024 la versión 8, en el año 2023 la versión 7, 2022 6, 2022 21 la versión 5, y así sucesivamente, ¿no? Así ha ido escalando en cuanto a versiones. Ahora, algo muy importante que tenemos que conocer, ya sea la base de datos relacionales o la base de datos no relacionales, trabajan por encima de un estándar que se llama el lenguaje SQL. Se los voy a poner por acá. Lenguaje SQL. Cuando ustedes escuchen hablar del lenguaje estándar SQL, no están hablando por si acaso de SQL Server, tampoco están hablando de MySQL. Están hablando de unos lineamientos a través de que corren a través de toda la industria de la tecnología y principalmente se soportan sobre el tema de administración de base de datos. ¿Qué significa esto? Que aquellos que, digamos, se centraron en crear este lenguaje estándar SQL, fijaron los lineamientos iniciales para que todas estas empresas tomaran este lenguaje común, que es el SQL, y desarrollaran cada uno sus propios productos. ¿Qué cosas encontramos en el lenguaje SQL estándar? Encontramos, por ejemplo, cómo debería hacerse un insert, cómo debería hacerse un delete, un update, cómo se debería crear un usuario, cómo se debería crear una tabla, cómo se debería crear una colección, cómo se debería crear una base de datos. Entonces, es como que la base sobre todo lo que se creó en relación a la administración de base de datos. Todas las empresas como Oracle, como Microsoft, como IBM, como MongoDB, toman este lenguaje estándar SQL como referencia y en base a eso desarrollan su propio producto. Es algo muy similar a la historia, no sé, de repente ustedes han escuchado, de cómo se construyó los diferentes sabores de Linux, ¿no? Todo nació de una idea del sistema operativo Linux como tal, y sobre ese nació Red Hat, nació SUSE, nació Debian, nació Ubuntu, nació Oracle Linux, todos los sabores de Linux que puedes encontrar. Pero siempre ha habido una base, ¿no? Una base sobre la cual se construyó otro producto, ¿sí? Entonces, esto es básicamente lo mismo, ¿no? Básicamente lo mismo. Todas las bases de datos parten de un lenguaje estándar SQL y sobre ello se ha construido las demás versiones. El siguiente diapositiva nos muestra algo que a veces suele ser un poco fastidioso, ¿no? Por ahí de repente han escuchado la frase que dice, es fastidioso comparar una cosa con otra, pero en este caso nos sirve porque siempre aquellos que venimos de trabajar de repente con SQL Server, que viene del mundo relacional, cómo nos movemos o cómo tratamos de encontrar una similitud con este nuevo mundo que se llama base de datos no relacional. Aquí justamente viene ese comparativo, ¿ok? En el mundo no relacional, que es justamente la imagen de arriba, la que tengo marcada,
nosotros creábamos una base de datos, ¿sí? Dentro de esa base de datos nosotros creábamos tablas. Cada tabla estaba compuesto, podíamos insertar registros, y cada registro estaba compuesto por diferentes columnas. Cada columna con un tipo de dato en particular. Y todos los registros que íbamos nosotros guardando en una tabla siempre iban a tener la misma estructura, ¿no? Si tú creabas una tabla con 3 columnas, todos tus registros tenían que tener 3 columnas. Muy a pesar de que de repente para una columna podías guardar datos nulos, pero siempre ibas a tener 3 columnas, 3 columnas, 3 columnas siempre, ¿sí? En el mundo no relacional, particularmente en MongoDB, tú creas una base de datos. En esa base de datos tú puedes tener colecciones, ¿sí? Cada colección va a contener documentos, ¿sí? Cada documento va a tener campos, ¿sí? Y todos los documentos no van a ser iguales o no necesariamente tienen que ser iguales. Como les había dicho al inicio, tú puedes tener un documento con 3 campos, tú puedes tener un documento con 10 campos, tú puedes tener un documento con 100 campos, y los 3 documentos que te acabo de mencionar los puedes tener guardados en una sola colección, sin ningún problema, ¿sí? Obviamente ya después viene cómo administras esos datos, ¿no? ¿Por qué un documento lo guardaste con un campo? ¿Por qué otro documento lo guardaste con 3? ¿Por qué otro documento lo guardaste con 100? Ese ya es un tema aparte. Pero de que te permite, te da esa flexibilidad. Es más, algo más importante, tú puedes tener, por ejemplo, un documento con 2 campos, un número y una fecha, y tú puedes tener otro documento con los mismos campos, pero los 2 textos. Los dos que sean de tipo texto. Y ambos documentos los puedes guardar en una misma colección, ¿sí? Entonces tiene muchas flexibilidades este tema del MongoDB, ¿sí? Y más adelante vamos a ver cómo es que se guardan esos datos. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? No te preocupes, la asistencia la tomo al final. Vale. Ok. Acá hay un ejemplo un poco más claro de cómo está estructurado una colección, ¿no? Dentro de tu base de datos, en este caso tenemos una base de datos que se llama negocio de fotografía. Tenemos 3 colecciones, ¿no? Cada rectángulo es una colección. Tenemos una colección de eventos, tenemos una colección de localidades y tenemos una colección de clientes, ¿ok? Y dentro de cada colección guardamos documentos. Si te fijas aquí, mira, voy a hacerle un zoom. Cada uno de los documentos está guardado en un formato de tipo JSON, ¿sí? En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo reconocer un documento en formato tipo JSON y cómo nosotros mismos lo podemos construir, ¿ok? Pero esto es lo que guardamos internamente en una base de datos documental como MongoDB. Y aquí viene justamente la explicación de cómo es un formato tipo JSON. Para que tú reconocer el JSON, primero que es muy probable que la mayoría de ustedes, y si no, igual lo vamos a ver acá en clase, la mayoría de ustedes conozca cómo es el formato JSON porque en varios lenguajes de programación utilizamos este lenguaje. Correcto. Para tú reconocer un documento en formato JSON, primero está encerrado entre llaves. ¿Ok? Encerrado entre llaves. ¿Sí? Eso es un documento JSON. Si tú quieres crear varios documentos JSON, ¿sí? Si quieres crear varios documentos JSON, el siguiente documento tiene que tiene que también estar encerrado entre llaves, pero la separación de una coma. ¿Ok? La separación de una coma. Ahora, internamente, ¿cómo puede estar compuesto un documento JSON? Si te das cuenta, siempre se va a repetir lo mismo. Campo, 2 puntos, valor, ¿no? Campo, 2 puntos, valor. Campo, 2 puntos, valor. Campo, 2 puntos, valor. Campo, 2 puntos, valor. El nombre del campo, que está a la izquierda, no necesariamente tiene que estar encerrado entre comillas dobles. Puede también estar sin comillas dobles. Y en el lado derecho, sí, dependiendo del tipo de dato que nosotros queremos guardar, vamos a utilizar diferentes caracteres.
Si es un texto el que queremos guardar, debe estar encerrado entre comillas dobles. Si es un número, lo dejamos libre, ¿sí? Si es un valor nulo, lo dejamos así. Si es un arreglo de valores, ¿no? Un conjunto de valores, ¿no? Como por ejemplo puede ser lenguajes de programación en los que soy experto, Java, C Sharp, Python, todos esos deben estar encerrados entre corchetes. Cuando tú veas corchetes, automáticamente tiene que pensar tu cerebro de que estás hablando de un arreglo de elementos, ¿sí? Como una lista, correcto, como una lista. Dale, Alejandro, no hay problema. Correcto, como una lista de valores, ¿correcto? Y obviamente depende mucho también de la lista de valores que tú quieras guardar. En este caso es una lista de valores tipo texto. Puede ser una lista de valores numéricas. Puede ser una lista de valores de fechas, ¿no? Entonces eso va cambiando. En algunos casos, sí. Por eso digo que de repente a ustedes se les va a hacer muy, muy parecido porque ya por ahí de repente han visto Python, han visto R, han visto algún lenguaje de programación donde se utilice el formato JSON, ¿no? Porque el formato JSON es universal, ¿no? Por si acaso el formato JSON no es algo propio de Mongo, no es algo propio de base de datos, es algo universal que se utiliza a nivel de tecnología, ¿no? Básicamente es eso. Otro ejemplo de un formato JSON, ¿no? Acá de repente un documento un poco más grande, ¿no? Tenemos un código del empleado numérico, tenemos el apellido, texto, tenemos el nombre, texto, y así varios, pero aquí hay algo interesante que está marcado, justamente está encerrado, que son dos fechas, ¿no? La fecha de cumpleaños y la fecha de contratación. Ahora, ¿por qué hago hincapié en estos dos tipos de datos o en estos dos campos que aparentemente guardan una fecha? Esto en realidad es un texto que está simulando ser una fecha, ¿ok? Esto para MongoDB no es una fecha como tal, es un texto que está simulando ser una fecha. Si tú quieres hacer una operación con alguna de las funciones que manipula fechas, te va a devolver un error. Por ejemplo, si tú quieres sumarle 10 días, quieres sumarle un año, quieres restarle 3 horas, quieres sacar una diferencia entre dos fechas, no lo vas a poder hacer a menos que hagas una conversión de estos valores, porque esto en realidad está guardado como un texto, ¿ok? Y es importante reconocer esto porque eso va a depender mucho de los trabajos que tú después hagas con ese dato, ¿sí? Ahora, ¿por qué se nos permite guardar una fecha como texto si a la larga me va a devolver error? Porque en las primeras versiones de Mongo, esto de aquí sí era una fecha, ¿ok? Pero internamente tenía que tener mucho algoritmo para poder hacer una conversión para todo lo que ya les comenté, ¿no? Todo el manejo de fechas. En las nuevas versiones ya hay unos operadores adicionales que justamente te permiten trabajar directamente con un formato tipo fecha. Y para eso les muestro este otro ejemplo. Este ejemplo de aquí, que es otro formato tipo JSON, si nos centramos en lo que estamos encerrado entre color verde, nos damos cuenta que tiene una palabrita que se llama ISODate, ¿no? Cuando tú veas un dato que está guardando como ISODate, ¿sí? No significa que es un texto que dice ISODate, abrimos paréntesis, comillas dobles y todo lo demás. No. Esto de aquí en realidad es una fecha que inclusive te está guardando hora, minuto, segundo y hasta la zona horaria de donde hemos hecho la grabación del valor, ¿no? Entonces, esto como tal sí es una fecha, ¿ok? Esto como tal sí es una fecha, ¿ya? Entonces, para nosotros, lo que sí vamos a tratar de utilizar es una fecha guardada como fecha, no como texto, para acostumbrarnos justamente
a que no tengamos problemas luego con el tema de conversión de datos. ¿Ok? Otro dato interesante del formato JSON es que, si te das cuenta en el ejemplo, está guardando un primer campo que se llama texto, otro segundo dato que se llama intent y un tercer campo que se llama entities. Pero este entities tiene a su vez varios atributos adicionales. Cuando tú veas algo así, estamos hablando de un subdocumento. ¿Qué significa? Que es como si tuvieras un JSON metido dentro de otro JSON. ¿Ok? A eso le llamamos un subdocumento. Es una fecha porque está en parencia, porque... es una fecha. A ver, repetimos de acá. Esto de aquí no es una fecha, esto en realidad es un texto. ¿Ok? ¿Cómo vas a identificar que tú realmente tengas una fecha guardada como fecha cuando veas la palabrita ISODate? ISODate. Cuando veas ISODate, eso sí es una fecha totalmente como tal. ¿Ok? De preferencia, vamos a seguir utilizando el último, ¿no? Todo lo que sea referencia con el ISODate. Porque en algunos casos, ojo, en algunos casos te vas a encontrar con una fecha guardada como texto y lo que tienes que hacer es toda una lógica a nivel de programación para poder convertir este dato a una fecha como tal, ¿ya? No es algo imposible, es algo que se puede hacer, pero imagínate, no sé, pues que tienes un documento, una colección que tiene 2 millones de documentos, ¿no? Entonces eso va a demorar un tantito. Hacer esa conversión va a demorar un poco. Entonces no es la idea tampoco, ¿no? La idea es que tengamos el dato lo más digerible posible. ¿Ok? Bien. Volviendo entonces al subdocumento, tú puedes encontrar varios niveles de subdocumentos insertados en un documento principal de tipo JSON. Eso también es posible. ¿En qué ocasiones he visto que se puede utilizar? Cuando tú, por ejemplo, quieres guardar direcciones, cuando quieres guardar alguna localidad, ¿no? Por ejemplo, el nombre de la calle, el número de tu dirección, si es que hay alguna referencia cercana, si está en primer piso, segundo piso, el número de departamento, etcétera, 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 ¿no? Algunos datos adicionales. O como, por ejemplo, también he visto, por ejemplo, guardas los datos de deportistas, ¿no? Y los deportistas, conforme van pasando los años o las fechas, van ganando diferentes títulos o inclusive van obteniendo diferentes récords, ¿no? Entonces tú puedes hacer un listado de todas esas medallas o todos esos títulos que va ganando dentro de un documento que le pertenece a un documento principal que es el dato del deportista, por ejemplo, ¿no? Entonces, es posible, ¿ok? Es posible. ¿Qué más? Esto es los tipos de datos, ¿sí? Los tipos de datos que nosotros normalmente no vamos a encontrar dentro de Mongo. Los principales son los clásicos, ¿no? Números, textos, fechas, booleanos, subdocumentos, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a encontrar dentro de MongoDB, ¿ok? Obviamente con el pasar de los ejercicios, ustedes vamos a ir trabajando con varios de ellos y vamos a ver qué otros tipos podemos encontrar, ¿sí? Bien, esto es en cuanto a lo que es, digamos, la parte conceptual, ¿sí? Esta pantallita que les estoy mostrando acá es justamente uno de los utilitarios que nosotros vamos a usar para conectarnos a nuestra instancia Mongo, ¿ok? Este es el Mongo Shell, es una herramienta, digamos, línea de comando, ¿sí? Tú te conectas a una instancia, vas digitando comandos y vas obteniendo resultados, ¿ok? En la mayoría de casos, por no decir el 99.5%, vamos a utilizar esta herramienta, ¿ok? ¿Y por qué la sugerencia o por qué la indicación de utilizar esta herramienta? Porque normalmente cuando nosotros acudimos a un cliente para darle soporte para una base de datos MongoDB, por un tema de seguridad, no nos habilitan muchas cosas
para poder nosotros trabajar, digamos, cómodamente. Cuando me refiero a trabajar cómodamente es tener una herramienta gráfica donde haciendo clic en varias cosas yo puedo obtener resultados. No. Entonces, a veces solamente nos dan acceso a un terminal, ¿no? Y en ese terminal tienen instalado Mongo Shell y ahí nosotros vemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, es mejor trabajar nosotros de esta manera, de paso que también vamos recordando cómo es que se construye uno u otro comando, y así de esta manera nosotros podemos trabajar y estar preparados para de repente ir a trabajar para algún cliente en particular, ¿no? Esta es una de las herramientas, Mongo Shell, y la parte gráfica es el Mongo Compass, ¿ok? Que es básicamente lo mismo que haces en Mongo Shell, pero de manera gráfica, ¿no? De manera gráfica. Hay algo que nosotros le llamamos la cadena de conexión, que básicamente no solamente es propio de MongoDB, sino también lo puedes encontrar en Oracle, en SQL Server, ¿no? Cada uno tiene su forma de poder construir su cadena de conexión, aunque algo importante que vamos a ver ya cuando en la siguiente clase empecemos a trabajar con nuestra instancia, es que si tú estás trabajando con una instancia local, no necesitas ni siquiera colocarle un usuario, un password, ni ninguno de los datos. Solamente activas el Mongo Shell y ya estás conectado directamente, ¿sí? Salvo que tengas alguna seguridad extra, ¿no? Tengas alguna seguridad extra. Pero, como no va a ser el caso, nosotros nos vamos a conectar de manera directa. ¿Listo? Hasta aquí, muchachos, ¿alguna consulta? ¿No? ¿Todo claro? Perfecto, perfecto. Entonces, espero no los haya aburrido, y si los ha aburrido un poco, espero que les haya servido. Esta parte, como les digo, es todo lo que tenemos que saber a nivel de conceptos, en qué es lo que nos estamos metiendo, ¿no? Recuerden que es una nueva forma de administración, hay que quitarnos de la cabeza todo lo que hemos aprendido del SQL Server, ya no vamos a manejar tablas, ya no vamos a manejar registros, hay varias cosas que van a cambiar, ¿ok? Entonces hay que, digamos, de alguna manera, volver a aprender algunos comandos, aunque en el fondo sea lo mismo, ¿no? Vamos a seguir insertando, bueno, ya no vamos a insertar registros, vamos a insertar documentos, ya no vamos a crear tablas, vamos a crear colecciones, y así sucesivamente hay cositas que van a ir cambiando, ¿no? Todos los conceptos adicionales que ustedes deban considerar están en su manual. De todas maneras, denle una lectura, ¿sí? Denle una lectura. Si tienen alguna consulta, igual me la hacen llegar, lo resolvemos en la clase, o me hacen llegar un mensaje por Blackboard o por correo. Y esto es lo que vamos a avanzar hasta el día de hoy en relación a los temas de la clase, ¿ok? Número 1, ¿ya? Fuera de los temas que ya estamos viendo, ya les he compartido una carpeta. Se les voy a copiar por acá el link, y este link de todas maneras también se los voy a pasar como mensaje de Blackboard, ¿sí? Por favor, vayan entrando todos a este link. En este link vas a encontrar un video donde te va a mostrar cómo es la instalación de MongoDB. ¿Ok? Con los cuatro instaladores que te he dicho que descargues, vas a poder hacer la instalación tú mismo. Si tienes algún problema, me escribes por Blackboard, me escribes por correo, o si ya es un poco más complicado, lo podemos ver el día sábado, unos minutos al inicio de la clase. ¿Ok? La idea es que ustedes mismos lo hagan. En realidad es muy sencillo, ¿ok? Es muy sencillo. Solamente necesitas tener los instaladores, necesitas tener un poco de espacio y necesitas tener, obviamente, los permisos necesarios para poder hacer instalaciones dentro del equipo, ¿sí? Si eres el administrador, mucho mejor. ¿Listo? Entonces,
Aquí la tareita que les dejo para la siguiente clase es que vean el video y ustedes mismos hagan la instalación de su MongoDB. ¿Ok? ¿Consultas hasta aquí, muchachos? ¿Consultas hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Ok, perfecto. Entonces, esa va a ser la... ¿cuánto pesará todo el MongoDB? Es chiquito, es chiquito. Un giga es bastante. Sí, Edgar, sí. Del video seguía. ¿Sí? Si ya les parece muy complicado, repito, el día sábado nos podemos tomar unos minutos al inicio para poder, poder hacer una revisión rápida. ¿Ok? Pero la idea es que ustedes lo hagan. ¿Ok? La idea es que ustedes lo hagan. ¿Ok? Bien. Ok, vamos a tomar la lista. Vamos a tomar la lista. Por favor, atentos. Para instalarlo. Un giga es bastante, Giancarlo. Un giga es bastante. 500 megas creo que es suficiente. Ok, denme un chance que no está cargando acá la página de la asistencia. No se vayan a ir, ¿ah? No se vayan a ir porque vienen algunas cositas que tenemos que coordinar también. Sí, Saúl, dime. Buenas noches, profesor. Una consulta. ¿En qué tipo de proyectos podría usar MySQL y en qué proyectos no usaría NoSQL? Y mi otra pregunta está en si NoSQL es óptimo para Java o para qué lenguaje sería óptimo más NoSQL. A ver, ya. Buena pregunta. No es tanto si uno es óptimo o no es óptimo. Yo particularmente lo que sugiero, el punto central en el que te tienes que basar para utilizar uno u otro es la cantidad de volumen de datos que vas a trabajar. ¿Ok? Recordar que una base de datos no SQL está preparada, optimizada, afinada para trabajar con grandes volúmenes de datos y en corto tiempo. ¿Sí? Por darte un ejemplo, como les había dicho a tus compañeros, puedes trabajar 5 millones de registros o 5 millones de documentos en segundos, sin ningún problema, ¿no? Y sin ningún problema me refiero al tema de que no vas a tener lentitud, no se va a colgar, ni nada por el estilo. Si tú esos 5 millones de registros quieres trabajarlo en la misma cantidad de tiempo en una base de datos relacional, vas a tener un poco de dificultades en cuanto a lo que es performance, ¿no? Una base de datos relacional, como SQL Server, como MySQL, como Oracle, lo puedes utilizar de repente para algo transaccional. Una cadena de boticas, una ferretería, venta de pasajes, supermercado, algo corto que no se mueva mucho en el tiempo, ¿no? En cambio, una base de datos no relacional, puntualmente una base de datos no relacional documental, de repente puede ser utilizado para un tema de uso de tarjetas de crédito, ¿no? Algo donde masivamente tengas que cargar mucha cantidad de datos y trabajarlo. ¿Ok? Básicamente ese es el punto central. ¿Y sobre qué lenguaje de programación? En realidad todas las bases de datos están preparadas para trabajar con todos, ¿no? Java puedes utilizarlo con una base de datos relacional y una base de datos no relacional, sin ningún problema. Puedes utilizar Python, C#, R, cualquier lenguaje de programación, lo puedes utilizar con cualquier motor de base de datos porque están preparados, ¿no? Están preparados. Tienes que simplemente, nada más tienes que buscar el driver adecuado y con eso, ya una vez que tengas la conexión, ya es suficiente. Con eso ya lo manejas. Dale. A ver, atentos por favor a la lista, ¿sí? Igual, muchachos, siéntanse en la libertad de que si se les ocurre cualquier consulta, igual me la hacen, ¿ah? Si yo no tengo la respuesta en ese momento, se las debo para la siguiente clase, pero en la mayoría de casos hay que tratar de resolver las consultas, ¿ok? Y les agradezco por eso, porque eso también me ayuda a mí para seguir investigando más. ¿Listo? A ver,
Atentos a la lista, muchachos. Edgar Mora. Edgar Mora. Presente, profesor. Buenas. Ok, gracias. Ever Moscoso. Ever Moscoso. Ok. Atentos, por favor, muchachos. Diego Chinchay. Diego Chinchay. No hay Diego. Jorge Yawi. Gracias, Jorge. Yafir Herrera. Yafir Presente, Herrera. profe. Ok, listo, gracias. Brian Altamirano. Brian. No hay Brian. Santos Medina. Santos Medina. No hay Santos. Alejandro Alonso. Profesor, Alejandro Alonso le pidió permiso, ¿se recuerda? Ah, ok. Sí, gracias. Sí, gracias. Shinryo Okuhama. Ok. ¿Sí está bien pronunciado, Shinryo? Disculpa. Sí, profesor, igual me puede decir Shin. Es más fácil, creo. La mayoría de gente me dice Shin. Ok, vale. Gracias. Renzo Gravieli. Listo, gracias. Fernando Huachaca. Listo, gracias. Miller Cenizario. No hay Miller. Joel Mamani. No hay. Rosalina Ramos. Sí, profesor, buenas noches. Ok, gracias. Jair Simón. No hay Jair. Mauricio Pajuelo. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Mauricio? Gracias. Miguel Ángel Jaxa, gracias. Arnold Sánchez, gracias. Yair, sí te puse. Ya lo cambié. Arnold Sánchez, sí, ¿no? Natalia Yáñez, ok, gracias. Cristian Pariona, gracias. Luis Manuel Nunja, gracias. Eduardo Sánchez, gracias. Martín Gutiérrez, gracias. Billy Zabaleta, gracias. Carlos Huamacto, gracias. Óscar Carrasco, no hay. Luis Albino, Óscar, allá. Luis Albino, listo. Giancarlo Baldión, ¿no hay Giancarlo? Presente, profe. Allá, ok. Diego Chapoñán, gracias. José García, no hay. José Ramírez, Buenas noches, profesor, presente. Ramírez. ok, gracias. Y Jan Ramos. Ok, ¿alguien que no haya llamado, muchachos? Sí, a mí, profesor. Saúl Rodríguez Sánchez. Saúl Rodríguez. Saúl, a ver. Ya, déjame chequearlo porque no apareces en la lista, ¿ya? Diego, sí te llamé. Diego Chinchay, sí te llamé. A ver, lo cambio. Ya. Saúl, ¿cuándo te matriculaste o...? Me matriculé el día lunes, pero el día martes, o sea, el sistema estaba fallando y el día martes en la mañana recién hice mi horario. Ya, Saúl Rodríguez Sánchez, ¿no? Ya, voy a consultarlo. De todas maneras, igual ya te tengo anotado para que no tengas Sí, dificultades con la porque en asistencia. aula virtual me aparecen los cursos y me aparece acá en base de datos 2. Ya, ok.
Danner Loyola. A ver, Danner. Vamos a buscar. Tampoco aparece Danner. Te voy a anotar, ¿ya? Danner Loyola, ¿no? ¿Quién más? Wilber Bazán, tampoco. Tampoco apareces en la lista. Wilber Bazán. Voy a consultar por ustedes tres, ¿ya? Saúl, Danner y Wilber. ¿Alguien más, muchachos? Sí, por favor, a los tres me pueden colocar por acá por el chat su código de Cibertech. De repente me lo piden por ahí para tenerlo más rápido. Saúl Rodríguez, Saúl, Danner y Wilber. Ya, bacán. Listo. Gracias, Wilber. Ya, Saúl, ahí me debes ese dato. Bien, gracias muchachos por la asistencia. A ver, antes que nos vayamos, dos cositas. Uno, el tema del delegado. ¿Alguien se ofrece como delegado? Rosita, ya, Rosita. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Rosalina? Sí, yo acepto, Ya, gracias. creo que tienes el voto de todos. Ok, ahí sí te pido, Rosalina, por favor, me mandas un correo con tus datos, Ujú. correo personal y teléfono para yo poder acercárselo a, ¿cómo se llama? Al área académica para que te contacten. Sí, profesor, ahí le mando. Ya, mándame por favor y te agradezco. Un aplauso por favor para Rosalina. Gracias. Ahí te van a poner en contacto para ya toda la gestión que tengas que ver. Lo que sí te pido ahorita, lo que te pido ahorita es que por favor crees el grupo de WhatsApp y Sí, nos profesor. compartas por aquí el link para que tus compañeros se unan. Sí, profesor, ahorita lo hago. Ya listo, gracias. Y lo otro que le quería comentar es justamente el tema de los feriados, ¿ok? Como les había dicho, justamente para nosotros que tenemos clases miércoles y sábado, necesitamos recuperar 4 feriados. ¿Cuáles son esos 4 feriados? 23 de julio, 28 de julio, 6 de agosto y 30 de agosto. ¿Ok? Tenemos 4 feriados. Listo, gracias Rosalina. ¿Ok? No, son 4, José María. 4 feriados. 29 es martes. No, dije 29, entonces 28, perdón. 28. 23 de julio, 28. Ah, perdón. Tienen razón. Uno. Tienen razón, son 3 nomás. Sí, perdón, disculpa. 23 de julio, 6 de agosto y 30 de agosto. ¿Ok? Ok, ahora miren, esto lo vamos a definir todavía en la siguiente clase, pero ¿cuál es mi disponibilidad? Yo tengo clases en este mismo horario, martes, miércoles y jueves, y tengo la clase del sábado de 3:15 a 5:30 con ustedes, ¿no? Entonces, esos horarios obviamente no podemos recuperar. Entonces, tengo libre los lunes, tengo libre los viernes, tengo libre sábado en la mañana y tengo libre domingo todo el día. Ahora, con el otra aula, que también tenemos que recuperar algunas fechas, también me sugirieron que de repente podemos hacer una doble clase. Por ejemplo, hoy día terminamos nuestra primera clase y empalmamos con una segunda clase, ¿no? O la del sábado, ¿no? Claro, de corrido. O la del sábado. Terminamos nuestra clase y empalmamos con una siguiente clase, ¿ok? Yo creo que es suficiente con una, porque ya si nos vamos con 3 clases el mismo día, ya ahí con eso volamos, creo. Eh, mucha información. ¿Ok? Entonces, discútanlo ustedes ahí en el grupo de WhatsApp que se ha creado, que su compañera Rosalina les ha pasado el link. Y si junta con sus clases que llevan el mismo curso, eh, no sé si se puede, no sé si se pueda. Aparte, tendría que ver,
Ya tendría que ver por qué. Bueno, en teoría avanzamos al mismo ritmo, pero vamos a ver. Vamos a ver. Ok, el miércoles sí, si no lunes o viernes. Ok, ya. Lo que sí, en esa clase de recuperación, si es que hay muchos que no pueden unirse, recordar que esa clase queda grabada y y de todas maneras, si es que se dé el caso de que no muchos se puedan unir, trataré de no avanzar mucho y lo recuperamos en una de nuestras clases normales. Pero se va a hacer un poco complicado porque sí tenemos que recuperar 3 días, ¿no? Entonces ahí sí, si fuese un día, sí sería un poco más fácil, ¿no? Sí, Cibertech no nos deja hacer clase feriado. Mira, por mí normal, pero Cibertech no nos deja. Entonces, por mí, yo no tengo ningún problema en dictarles en algún feriado, pero no lo permite, ¿ya? Entonces, ahí les dejo esos datos, ¿sí? Convérsenlo ustedes ahí de repente en el chat. Y el sábado, que volvemos a tener nuestra segunda clase, lo definimos, ¿ok? Definimos cada una de las recuperaciones, y sí lo vamos a necesitar porque, si no nos quedamos sin tiempo para poder avanzar con los ejercicios, ¿ok? Listo, muchachos. No sé si tengan alguna consulta hasta aquí. Nada, ¿todo claro? La asistencia en los feriados, en la recuperación, dices, Giancarlo, normalmente no me hago problemas, les pongo a todos presente, pero sí la idea es que no se atrasen, ¿no? La idea es que no se atrasen. Y aquí sí no sé si les dije al inicio, o bueno, igual se los repito. Si ustedes desarrollan los ejercicios que nosotros normalmente vamos a avanzar en las clases, prácticamente ya tienen desarrollado su examen, ¿ok? Ya tienen desarrollado su examen, porque te voy a cambiar un nombre, te voy a cambiar una variable, algo por ahí, pero básicamente es eso. Si tú sabes cómo desarrollar los ejercicios que hacemos en clase, ya tienes hecho tu examen, ¿ok? La invitación del WhatsApp, lo pusieron por acá arriba. No sé si lo puedes volver a... Gracias, Edgar. Ahí está. Ahí está, Yafir. Listo, muchachos. Entonces, ahí les dejo por favor ese encargo, ¿sí? Esos dos encargos. Número 1, completen la instalación o hagan la instalación. Y número dos, vayan discutiendo entre ustedes cuándo podemos recuperar los feriados y el día sábado lo definimos. ¿Ok? Listo, muchachos. Por hoy ha sido todo. Gracias por su asistencia. Espero que podamos aprender bastante en este curso, sobre todo ustedes. Y nada, nos estamos viendo entonces el día sábado. Listo, muchachos. Buenas noches. Cuídense. Listo, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.